como habrán podido ver en el video que acabamos de pasar, que es bastante interesante, esclarecedor de algunas cosas y muy completo, vamos a tomar algunos aspectos, especialmente aquellos que tienen que ver con lo que es el encubrimiento de la naturaleza de la crisis. Y en este sentido nosotros podemos ver que, sin decirlo, pero de alguna manera hay dos campos de análisis o dos miradas o dos conceptualizaciones que se pueden hacer sobre la crisis. Una es la mirada de los capitalistas sobre la crisis, sobre su propia crisis, y otra es la mirada de los trabajadores, de los sectores populares sobre la crisis, que no es de ellos, pero que los afecta a ellos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que ver que ponen el acento en el aspecto financiero de la crisis. Y dentro de esto, en lo que Harvey llama debilidades humanas, es decir, la codicia, la ambición de los banqueros, la especulación, esa idea loca de hacer dinero del mismo dinero sin pasar por el trabajoso y difícil mundo de la explotación asalariada, de la extracción de plusvalía, ¿no es cierto? Esa es la concepción de la cultura. Hay otra concepción, que es el tema de la cultura, que es una cuestión cultural de algunos pueblos, de idiosincrasia, como por ejemplo algunos organismos europeos están caracterizando ahora la crisis griega, que plantean que es por la idiosincrasia de la sociedad griega, que está acostumbrada a vivir por sobre sus posibilidades y generalmente sin tener una gran capacidad de producción, generó el alto grado de endeudamiento que hay ahora. Esto podría asimilarse también a algunas cosas que se dicen sobre la crisis en Portugal, en España y también en Irlanda. Es decir, toda esa crisis que hoy está circulando por la periferia. En una época decían que a los pueblos latinoamericanos nos iba mal porque éramos latinoamericanos y no estábamos acostumbrados al trabajo como los anglosajones, digamos. Exacto, no hay vocación del trabajo, no hay aprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla también en estas teorías del fracaso de las instituciones, es decir, que las instituciones de la sociedad capitalista, de la democracia representativa o como se le quiera llamar, terminan cambiando permanentemente las reglas, el capitalismo no tiene reglas fijas y por lo tanto esto lleva a una serie de crisis. Se habla también del fracaso de la política, es decir, que ciertas políticas estatales, como por ejemplo las regulaciones, o han pecado de un exceso de regulación o han pecado de un exceso de desregulación. Por lo tanto, por una razón o por otra, se caen las crisis. Sí, se decía en una época que cuando vino el neoliberalismo, que lo que había que terminar era con las regulaciones del Estado. Y claro, ahora se dice que, bueno, que hubo pocas regulaciones. Claro, ¿no? Eso es algo que lo vamos a ver por el tema de los límites que el capital... Pero lo que es en la esencia de este ocultamiento de las verdaderas razones de la crisis, que en última instancia todas buscan exculpar al sistema del capital. No es el sistema lo que está en crisis, son determinadas variantes que fallan, en algún momento unas, en otro momento otras, pero no es el sistema como tal el que produce las crisis, ¿no? Y en realidad las crisis son inherentes a la dinámica del sistema, son inevitables y en alguna medida son una necesidad del propio capital, que cuando el ciclo expansivo llega a determinado momento, tienen que caer en crisis, expurgar los sectores más débiles, aumentar la tendencia a la concentración, centralización de capitales, recuperar la tasa de ganancia que viene decreciendo y buscar relanzar un nuevo proceso de acumulación y reproducción de capitales. Lo que pasa que en cada una de estas grandes crisis, como fue la crisis de los años 30, la de los años 70 o esta que estamos atravesando ahora, las estructuras del capitalismo crujen y si ahí aparece la combinación de una fuerza social, política importante, puede llegar a cuestionar las bases del sistema y obligar a un proceso de transformación, ¿no? Estaríamos pensando que el capitalismo tiene grandes periodos de crisis, más allá de sus crisis medias o cortas, que cada tanto tiempo tiene hay crisis de muy profundas. De grandes crisis y profundas, que es donde se van procesando la crisis y se agota un modelo de acumulación y reproducción de capitales y se relanza otro. Si es que en el medio no aparece algo que cambia la situación. A ver, para aclarar un poco algunos términos, ¿qué hablamos cuando hablamos modelo de acumulación? Modelo de acumulación implica, de alguna manera, las formas en que el capital va acumulando, si es sobre la base de capital intensivo, si es la base de una composición orgánica elevada, como es la que estamos atravesando en esta etapa, las formas de gestionar la fuerza de trabajo, si es integrándolos o no, o coercionándolos, depende, todo eso constituye distintas variables. Fíjense ustedes, por ejemplo, que para hablar de esto de los límites también, a la salida
de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, comienza un ciclo expansivo del capitalismo, de desarrollo, que es lo que se llama el ciclo dorado del capital. Un ciclo único e irrepetible para historiadores de la talla de P. Thompson o economistas como Ernest Mandel, decían un ciclo único e irrepetible en que el capitalismo crecía. Los años dorados. Sí. Los años dorados, desarrollaba tecnología, incorporaba a los trabajadores a ese desarrollo, daba beneficios, etcétera, etcétera. Es el momento de auge de los reformistas, el momento de auge de la socialdemocracia internacional, en la América Latina y en algunos países comunitarios del socialcristianismo, porque el capitalismo permitía absorber ese tipo de contradicciones. Ahora, cuando a fines de los años 60 la tasa de ganancia comienza a decrecer y en los primeros de los años 70 aparece una plétora, una masa enorme de capital financiero producto de la explosión de los petrodólares, el capitalismo cruje ahí. Se agota ese sistema, ese modelo de acumulación, y se agota también en América Latina lo que conocíamos como el modelo de sustitución de importaciones. Todo lo que viene es un proceso de reestructuración del capital, reestructura sus espacios industriales, sus espacios productivos, sus espacios de servicios. Pero esta reestructuración en realidad va precedida por una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo. El sustitución de exportaciones, por ejemplo, no solo, pero el peronismo expresaba en gran parte un modelo de sustitución de exportaciones. El peronismo fue claramente expresión de esos ciclos, de esos 30 años dorados del capitalismo, que le puso su propia impronta y su propia característica, y aprovechó la debilidad de los grandes países del mundo, que se retrotrajeron sobre sí mismos para recomponerse de los gastos de la Segunda Guerra, y permitió una política independiente o semi-independiente, como en el caso de Argentina. Sí, una expansión social. La característica de la Argentina, que tenía un proceso de grandes industrias previos a esa etapa y que tuvo una clase obrera muy fuerte, ya en los inicios. Lo que fue una gran ventaja, pero también se convirtió en sus propios límites del capital. Algo que no pasó en Brasil, que tiene una industrialización tardía y un proletariado tardío también. Entonces, todo mucho más moderno y no es el caso de la Argentina, ¿no? Acá hubo más resistencia, entonces. Acá hubo y hay mucha más resistencia. En este momento la conflictividad social que hay en la Argentina en todos estos años es mucho mayor que la de la mayoría de los países de América Latina. Y además la conflictividad social en la América Latina ha sido lo que más ha resistido al neoliberalismo en la década del 90 en el mundo.